Mi vida siempre había obedecido a una rutina clara, como un reloj al que yo mismo había estado reparando durante más de 50 años. Se movía de forma medida y predecible. Incluso después de un derrame cerebral hace 2 años que me robó parcialmente la movilidad, mantuve esta costumbre. A las 6 de la mañana el desayuno, a las 6:30 caminata al correo y vuelta, exactamente 45 minutos, teniendo en cuenta mi bastón y mi terca negativa a darme prisa. El almuerzo siempre era a mediodía y luego trabajo en el taller hasta las 4. Allí seguía arreglando relojes para unos cuantos clientes habituales que solo confiaban en mis manos. Este día, martes 15 de mayo, no debería haber sido una excepción, pero el destino había decidido lo contrario. Estaba terminando de trastear con el mecanismo de un antiguo reloj de carruaje cuando oí el sonido de un coche que se detenía. Mi ventana daba a una calle tranquila en Stillwater, donde los extraños no solían verse a menudo. Al acercarme a la ventana, vi un SUV negro, demasiado caro para nuestro modesto barrio. Las puertas se abrieron y mi corazón dio un vuelco. Corbin y Hilda, mi hijo y su esposa, de quienes no había tenido noticias en casi un año, salieron del coche. La última vez que habían venido fue en mi 81º cumpleaños, 2 horas tarde, y se marcharon 40 minutos después. Aquella visita fue más un deber desagradable que una celebración familiar. Desde entonces, nuestra comunicación se había limitado a alguna llamada ocasional en Navidad y Acción de Gracias. Me limpié las manos del aceite de la máquina, me apoyé en mi bastón y caminé lentamente hacia la puerta. Traté de poner una expresión alegre en mi cara, aunque una vaga inquietud se apoderaba de mi pecho. ¡Papá! Corbin dio un paso al frente con una amplia sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¡Qué bien te ves! ¡Estupendo! Hola, Corbin. Hilda. Saludé a mi nuera, que estaba detrás de él, moviéndose incómoda de un pie a otro. ¿Una visita inesperada? Pensamos en darte una sorpresa. Corbin me dio una palmada en el hombro con tanta fuerza que apenas pude mantenerme en pie. ¿Necesitas una excusa para visitar a tu propio padre? Solía hacerlo, pensé, pero dije en voz alta. Pasad. Justo iba a poner la tetera. Me siguieron a la casa y yo fui muy consciente de sus miradas, que se deslizaban por las paredes, los muebles, todo lo que había coleccionado a lo largo de los años. Parecían evaluar cada objeto. Bonita casa, dijo Hilda con falsa calidez. Tan acogedora. Sabía lo que quería decir. Pequeña, anticuada, sin pretensiones. La casa en la que había vivido la mayor parte de mi vida. La casa que había construido con mis propias manos para Milna cuando nos casamos. La casa donde crié a Corbin después de que su madre muriera en el parto. Gracias, me sienta bien, respondí secamente. Sentaos, el té estará listo en un minuto. Mientras trasteaba en la cocina, ellos se acomodaron en el salón. Podía oír sus voces amortiguadas, pero no lograba distinguir sus palabras. Cuando regresé con la bandeja, se quedaron en silencio al instante. ¿A qué debo esta atención?, pregunté, dejando las tazas. Papá, ¿no te alegra vernos? Corbin fingió ofensa. Está bien, dije. Simplemente es inusual, especialmente sin previo aviso. Estábamos de pasos, interpuso Hilda, y Corbin dijo, vamos a ver a papá. Probablemente se alegrará de vernos. ¿No es así, cariño? Corbin asintió, dando un sorbo de té. ¿Cómo va el trabajo?, pregunté, cambiando de tema. Algo brilló en los ojos de mi hijo, una sombra. No está mal, la rutina es habitual, ya sabes, pagos de seguros, informes, reuniones. Lo desestimó. Estamos teniendo algunas dificultades temporales, pero nada importante. Dificultades, interpuso. Solo una reestructuración de la empresa, interpuso Hilda a toda prisa. Nada importante. Por cierto, ¿cómo está tu salud, Braxton? ¿Te sientes bien? Esta repentina preocupación me sorprendió. En 10 años de matrimonio, Hilda nunca se había interesado mucho por mi salud. No está mal para un hombre de 82 años que ha sufrido un derrame cerebral, respondí. El médico dice que estoy en excelente forma para mi edad. Pero vives solo, continuó Hilda. ¿No es peligroso? ¿Y si te caes o algo más sucede? Tengo un botón de pánico. Señalé el dispositivo en mi muñeca, y los vecinos me vigilan. Seth viene todos los días y Esther trae productos recién horneados cada 2 días. Seth. ¿Esther?, interpuso Corbin. ¿Quiénes son?
Mis vecinos. Seth Falls vive a la derecha y Esther Prime vive al otro lado de la calle. Han sido mis amigos durante más de 20 años. Oh, Corbin y Hilda intercambiaron miradas. Es maravilloso que tengas amigos, papá. Su tono era tan condescendiente, como si yo fuera un niño mostrando un juguete nuevo. Pero también son personas mayores, ¿verdad? Continuó Hilda. No podrían prestar ayuda real en una emergencia. Seth tiene 70 y Esther 75, dije. Son perfectamente capaces de llamar a una ambulancia si es necesario. Aún así, papá, Corbin negó con la cabeza. No es lo mismo que la atención profesional. No necesito atención profesional, dije. Estoy perfectamente bien por mi cuenta. La conversación giró hacia temas más seguros. El tiempo, las últimas películas que habían visto, noticias sobre gente que ellos conocían y de la que yo nunca había oído hablar. Pero la tensión no desaparecía. Algo andaba mal y no podía averiguar qué era. ¿Os quedáis a cenar? Pregunté cuando la conversación empezó a decaer. ¡Oh, por supuesto!, exclamó Corbin con excesivo entusiasmo. ¿Y sabes qué? Hilda y yo cocinaremos. Solo dime dónde está todo. Puedo hacerlo yo mismo, objeté. No, no. Hilda se levantó del sofá. Descansa. Nosotros nos encargamos de todo. De mala gana les di indicaciones hacia la cocina y me quedé en el salón, escuchándolos traquetear los platos. Una extraña sensación nunca me abandonó. En los 30 años que Corbin había sido adulto, nunca me había ofrecido ni una sola vez a cocinar la cena. Cuando oscureció, cenamos. La comida era decente, pechugas de pollo con verduras y arroz. Después de cenar, Corbin anunció que se quedarían a pasar la noche. Tenemos un cambio de ropa en el coche, dijo. Espero que no te importe. Por supuesto que no, respondí, aunque mis entrañas se apretaron. La habitación de invitados está arriba, la primera puerta a la derecha. Lo recuerdo, papá, sonrió Corbin. Crecí en esta casa, ¿recuerdas? Sí, y luego, durante 20 años, apenas cruzó su umbral, pensé, pero de nuevo permanecí en silencio. Corbin y Hilda subieron a instalarse. Yo me quedé en el salón, tratando de ordenar mis sentimientos. ¿Por qué su repentina aparición y su aparente preocupación me inquietaban tanto? Quizás me estaba volviendo demasiado desconfiado en mi vejez. Alrededor de las 11 de la noche, decidí irme a la cama. Mi dormitorio estaba en la primera planta. Después de mi derrame cerebral, los médicos me recomendaron evitar las escaleras. Acababa de terminar mi ritual nocturno de tomar mis medicamentos cuando oí sus voces. Habían bajado las escaleras, aparentemente pensando que ya estaba dormido. Su conversación amortiguada venía de la cocina. La solución perfecta, decía Hilda. La casa es bastante vieja, pero el terreno está en un buen barrio. Si la vendes a un agente inmobiliario, podrías sacar una buena cantidad de dinero. No estoy seguro de que se atreva, dijo Corbin. ¿Sabes cómo es papá? Es terco. Por eso tenemos que insistir en que es por su propio bien. La voz de Hilda era insistente. Quiet Harbor es un lugar decente. Lo cuidarán mejor de lo que él puede cuidarse a sí mismo. ¿Y el coche? ¿Viste su Buick?, preguntó Corbin. Está en excelentes condiciones, un clásico. Podríamos venderlo por separado a un coleccionista. Me quedé helado, apretando el frasco de pastillas en mi mano. Así que de eso se trataba. Planeaban meterme en una residencia de ancianos y quedarse con mis bienes. Mi propio hijo y su esposa. Ya he hablado con la administradora, continuó Hilda. Pueden aceptarlo en 2 semanas si pagamos un depósito. Los papeles están casi listos. Solo necesitamos su firma o la firma de un tutor si podemos demostrar que está incapacitado. Has visto cómo se mueve y el balbuceo ocasional de palabras, añadió Corbin. Puede que esté desarrollando demencia. No exageres, le dijo Hilda. No necesitamos problemas de custodia. Es largo y caro. Es mejor convencerlo de que es la mejor opción. Tú eres su hijo. Tiene que confiar en ti. Me retiré en silencio a mi dormitorio y cerré la puerta. Mis manos temblaban, pero no por debilidad, sino por ira. Había dedicado toda mi vida a Corbin. Después de la muerte de Milna, había renunciado a mucho para darle todo lo que podía. Trabajé en 2 empleos para pagar su educación en una universidad de prestigio. Le compré un apartamento cuando se casó con Hilda, y ahora que me he convertido en una carga para ellos, han decidido deshacerse de mí. No porque estuvieran preocupados por mi bienestar, sino porque querían mi casa y mi coche. Me senté en el borde de la cama, todavía oyendo sus voces amortiguadas. En esta casa, cada tabla,
Cada clavo había sido clavado con mis manos. Aquí guardaba los recuerdos de Milna, donde había pasado toda mi vida. Y ahora querían quitármela y meterme en un buen lugar. Bueno, tenía tiempo antes de su próxima visita. Tiempo para prepararme. No iba a rendirme sin luchar. Esta era mi casa, mi vida, y yo decidiría cómo usarla. A pesar de mi edad y mi bastón, mi mente seguía siendo aguda. Y si Corbin y Hilda querían jugar conmigo, deberían haber recordado que siempre había sido un buen estratega. Por eso he sobrevivido 82 años en este mundo, a pesar de las adversidades. Corbin y Hilda se marcharon a la mañana siguiente, prometiendo volver en una semana. Su despedida estuvo llena de falsa preocupación. Hilda incluso me abrazó por primera vez en todos los años que nos conocíamos. «Hablamos de algo, papá», dijo Corbin, de pie junto al coche. «Algo importante para tu futuro, pero hablaremos de eso cuando volvamos. Solo piensa en lo que te dijimos sobre vivir solo». Asentí y me despedí con una sonrisa tranquila en mi cara. Tan pronto como su coche dobló la esquina, me dirigí al otro lado de la calle, a la casa de Esther Prime. Mi vecina estaba sacando la basura y su cara redonda se iluminó con una sonrisa al verme. «Braxton, veo que tus invitados se han ido. Vi su coche anoche». «¿Quién era?» «Mi hijo y su esposa», respondí, apoyándome en mi bastón. Me dolía la pierna más de lo habitual. No los había visto en casi un año. Esther frunció el ceño. «¿Ah, sí? ¿A qué debes esta visita? Eso es lo que me gustaría saber». La miré directamente a los ojos. «Esther, necesito tu ayuda, más específicamente la ayuda de Ruth». Ruth, la hija de Esther, trabajaba como administradora en la residencia de ancianos Quiet Harbor, a las afueras de Stillwater. Esther a menudo hablaba de ella con orgullo maternal. «Claro, Brax, pasa. Acabo de hornear un pastel de arándanos». Nos acomodamos en su cocina, tan acogedora y anticuada como la mía. Esther me puso una taza de café delante y un trozo de pastel que olía delicioso. «¿Qué pasó?», preguntó, sentándose frente a mí. Le conté la extraña visita de Corbin y Hilda, su inusual preocupación y la conversación que había oído. Con cada palabra que decía, la cara de Esther se ponía más y más seria. «Quieren enviarme a una residencia de ancianos, Esther, a Quiet Harbor, para ser exactos, el lugar de Ruth». Ella negó con la cabeza. «Estás perfectamente bien por tu cuenta». «Lo sé, pero quieren mi casa y mi coche». Di un sorbo de café. «Necesito averiguar si realmente ya se han puesto en contacto con la administración. Ruth podría ayudarme». Esther apretó los labios en una línea fina. «La llamaré ahora mismo». Sacó su teléfono móvil y marcó el número de su hija. Después de un breve saludo, Esther lo puso en altavoz y resumió brevemente la situación. «¿Corbin y Hilda de Hollis, dices?» La voz de Ruth sonó preocupada. «Espera un segundo. Lo comprobaré en el sistema». Esther y yo miramos mientras oíamos a Ruth teclear. «Sí, se pusieron en contacto con nosotros hace 3 días», dijo finalmente. La mujer había hablado con la directora. Preguntaron sobre las habitaciones y el procedimiento de salida. Dijeron que su familiar anciano ya no podía vivir de forma independiente después de sufrir un derrame cerebral. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza. «¿Ya han rellenado algún papeleo?» «Preliminar», respondió Ruth. «Pero para hacerlo oficial, necesitan el consentimiento de la persona o una orden judicial que designe a un tutor. Tenemos una reunión programada con ellos en 5 días, el lunes. Tienen que traer todos los documentos médicos y... Dios mío». «¿Qué pasa, Esther?», preguntó. «Aquí dice que ya han hecho un depósito, una suma bastante grande. De hecho, hubo un pesado silencio en la habitación, así que Corbin no solo había discutido la idea, ya había actuado. Había hecho el depósito antes de siquiera hablarme de ello». «Braxton», la voz de Ruth era suave. «Si no quieres mudarte con nosotros, nadie puede obligarte por ley. Mientras seas legalmente capaz, es tu decisión». «Gracias, Ruth», dije. «Hay algo más. Mencionaron la posibilidad de demostrar mi incapacidad». Ruth resopló. «Es un proceso complicado y largo. Requiere informes médicos serios, audiencias judiciales. Si estás cuerdo, y sé por mi madre que lo estás, no llegarán a ninguna parte». Después de hablar con Ruth, agradecí a Esther y me fui a casa. Mi cabeza zumbaba de pensamientos. Corbin lo había planeado todo de antemano, incluso antes de la visita. ¿Pero por qué ahora?
¿Qué había pasado en su vida para que necesitara dinero con tanta urgencia? Decidí visitar a Seth Falls. Como exabogado, podría darme buenos consejos. Además, su sobrino nieto, Dylan, trabajaba en Quiet Harbor como enfermero. Seth me recibió en la puerta de su pulcra casita. Con sus 70 y tantos años, se veía esbelto y enérgico, consecuencia de su obsesión por el golf y su trote matutino. Braxton, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿A qué debo el placer? Entré en su salón, donde las paredes estaban colgadas de diplomas y fotografías de su carrera legal. En muchas aparecía junto a políticos y hombres de negocios famosos. Seth se había jubilado hace 10 años, pero aún mantenía contactos en los círculos legales de Stillwater. Necesito información, Seth, dije, sentándome en la silla. Sobre mi hijo. Seth levantó una ceja. ¿Sobre Corbin? Sabes que no lo conozco personalmente. Lo sé, pero tienes contactos. ¿Puedes averiguar qué está pasando en su vida, especialmente a nivel financiero? Le conté a Seth la visita y los planes de Corbin y Hilda de meterme en una residencia de ancianos. Con cada palabra que decía, la cara de mi amigo se ponía más y más seria. «Maldita sea, Brax», murmuró cuando terminé. «Eso es asqueroso. Estoy de acuerdo, pero necesito saber por qué lo hacen». Corbin mencionó algunas dificultades financieras. ¿Y si es algo serio? Seth se frotó la barbilla pensativo. Tengo un amigo en la banca y otro amigo en bienes raíces. Podría hacer algunas llamadas, pero Brax, eso podría no ser del todo legal. Agité la mano. Tengo 82 años, Seth. Soy demasiado mayor para preocuparme por estas pequeñeces. Mi propio hijo está tratando de meterme en una residencia de ancianos para quedarse con mis bienes. Necesito saber con qué estoy lidiando. Seth asintió y cogió el teléfono. Vale, dame un par de días. Averiguaré lo que pueda. Hay algo más, añadí. ¿Tu sobrino Dylan sigue trabajando en Quiet Harbor? Sí, desde hace 3 años. ¿Quieres que también mantenga los oídos bien abiertos? Asentí. Si te parece bien, quiero saber si Corbin o Hilda aparecen por allí. 3 días después, Seth llamó a mi puerta. Su cara, normalmente tranquila, parecía preocupada. Hay noticias, Brax, y no son buenas. Entramos en la cocina, donde le puse una taza de café y los restos del pastel que Esther le había traído. «Suéltalo», dije, sentándome frente a él. Seth respiró hondo. «Tu hijo tiene muchas deudas, no cualquier deuda. Le debe a gente con la que no debería meterse. Usureros de casino». Sentí que mi corazón se encogía. ¿Casino? ¿Corbin juega? Es uno grande, según un amigo mío del banco. Ha sacado 3 grandes préstamos en los últimos 6 meses, todos ellos morosos. Además, Seth hizo una pausa, vendió su apartamento. ¿Qué apartamento? No lo entendí. El que le compraste para su boda, el de 2 dormitorios en Highland Park. Me recosté en mi silla sintiendo que mis entrañas se enfriaban. Era el apartamento que les había comprado a Corbin y Hilda hace 10 años, gastando casi todos mis ahorros. Fue mi regalo de bodas. ¿Cuándo lo vendió? Hace 2 meses, muy por debajo del valor de mercado. Venta urgente, supongo. Me froté las sienes, sintiendo que me venía un dolor de cabeza. Así que no tienen dónde vivir, y por eso quieren mi casa. Lo más probable, asintió Seth. Pero hay algo más. Dylan los vio ayer en Quiet Harbor. Estaban mirando las habitaciones y charlando con la directora. Hilda preguntó si podían trasladar a un paciente allí si él no quería. ¿Y qué respondió la directora? Que era teóricamente posible si había pruebas médicas y una orden judicial, pero que era un proceso largo. Seth me puso la mano en el hombro. Brax, si no quieres mudarte allí, no pueden obligarte. Asentí agradecido, pero la ansiedad crecía en mi interior. Corbin estaba en una situación desesperada. Personas así podían hacer muchas cosas. Gracias, Seth. Agradezco tu ayuda. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo pensé, mirando por la ventana mi viejo Buick aparcado delante de la casa. Cuidaba el coche en perfecto estado, como todo lo que poseía. Era un clásico, un sedán del 68 que había comprado de segunda mano en los 70. Ahora esos modelos eran muy valorados por los coleccionistas. Aún no lo sé, respondí con sinceridad. Pero tengo una semana antes de que vuelvan. Necesito prepararme. Si necesitas ayuda legal, estoy aquí para ti, dijo Seth. Y no solo legal. Lo que necesites, estoy aquí para ti. Después de que Seth se fue, me senté en mi taller durante mucho tiempo, revisando mis herramientas. Mis pensamientos giraban en torno a una cosa.
¿Cómo podría protegerme a mí mismo y a mi propiedad de mi propio hijo? Corbin estaba acorralado por las deudas. Los hombres desesperados son peligrosos. Podría llegar a extremos, falsificar mi firma, convencer a un médico para que escribiera el informe adecuado, incluso deslizar algo en mi comida para hacerme parecer incapacitado. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un cuaderno. Era hora de hacer un plan. Si Corbin y Hilda querían una guerra, la tendrían, pero yo no iba a luchar con sus métodos. Así que empecé a escribir. El primer punto era visitar el banco. Luego, contactar a Garrett Wilson, un viejo amigo mío, un agente inmobiliario jubilado. El tercer punto, hablar con Dylan en persona. Un plan empezó a surgir. Si Corbin quería mi casa y mi coche, tenía que aprender una lección importante. Nunca consideres a un anciano débil solo porque camina con un bastón. A lo largo de una larga vida, no solo había acumulado arrugas, sino sabiduría, y sabía exactamente cómo aplicarla. Miré la foto de Milna que estaba en la mesa. Mi esposa sonreía, sosteniendo al recién nacido Corbin en sus brazos. Fue la última foto de ella. Una hora después de que se tomara, comenzaron las complicaciones. Lo siento, cariño, le susurré a la imagen. Hice todo lo que pude, pero aparentemente no fue suficiente. Nuestro hijo no creció como habíamos soñado. La semana pasó más rápido de lo que esperaba. Cada día estuvo lleno de preparativos secretos, visitas al banco, reuniones con el notario, conversaciones con Garrett Wilson sobre la posible venta de la casa. Tuve cuidado de no dejar ningún rastro que Corbin pudiera descubrir. Guardé todo el papeleo con Seth. La noche antes de que llegara mi hijo, me sentí enfermo. Me desperté a las 4 de la mañana con una opresión en el pecho y mareos. El sudor frío cubría mi frente y mi corazón latía irregularmente. Luché para llegar al teléfono y llamé a Esther, quien inmediatamente llamó a una ambulancia. Solo es agotamiento nervioso y presión arterial alta, dijo el médico en la sala de emergencias después de examinarme. Pero dada su edad y antecedentes de derrame cerebral, nos gustaría mantenerlo 24 horas en observación. Pasé el día en el hospital con sueros. Esther me trajo ropa limpia y me dijo que había llamado a Corbin. Dijo que todavía venían esta noche como estaba previsto. Me dijo, ajustándome la almohada. Le di la llave de repuesto de tu casa. Gracias, asentí. Que vengan. Estaré listo. Brax, ¿estás seguro de que estás bien después de un ataque así? Estoy seguro, dije con firmeza. Eso es bueno. Verán que estoy débil y bajarán la guardia. A las 6 de la tarde, el médico me permitió irme a casa, prometiendo volver inmediatamente si los síntomas se repetían. Esther me llevó y me ayudó a instalarme en el salón. Vete antes de que lleguen, le pedí. No quiero que sepan sobre nuestra conversación. Esther asintió, pero se dio la vuelta en el umbral. No dejes que te manipulen, Brax. Eres más fuerte de lo que piensan. Media hora después de que se fuera, un familiar SUV negro se detuvo. Me senté en la silla, cubierto con una manta, adoptando deliberadamente mi aspecto más enfermizo. La puerta principal se abrió y oí la voz de Corbin. «Papá, ¿estás en casa?» «En el salón», dije con voz débil. Entraron cargados de bolsas. Hilda llevaba una bolsa de papel de la farmacia. «¡Jesús, papá!», exclamó Corbin al verme. «Esther dijo que estabas enfermo, pero no pensamos que fuera tan grave». «Solo fue una pequeña convulsión», dije. «Los médicos dicen que no es nada grave». «Nada grave», Hilda negó con la cabeza. «Braxton, has estado en el hospital. Es muy peligroso a tu edad». Fue directamente a la cocina y empezó a organizar sus bolsas. Corbin se sentó frente a mí, colocando una gruesa carpeta sobre la mesa de café. «Es una suerte que estemos aquí hoy», dijo con falsa preocupación. «No deberías estar solo, papá, especialmente después de un incidente como este». «Puedo manejarlo», repliqué. «No es la primera vez». «No es la primera vez». Corbin dio un paso al frente. «No es la primera vez. ¿Y si la próxima vez no hay nadie para llamar a una ambulancia?» No dije nada, fingiendo que la idea me asustaba. «Hilda y yo hemos estado pensando mucho en tu futuro», continuó, «y hemos encontrado la solución perfecta». Abrió la carpeta y sacó un folleto brillante. En la portada había una mansión victoriana bien cuidada, rodeada de jardines floridos. «Quiet Harbor, cuidado y confort para una vejez digna», decía. «Es un lugar hermoso, papá». Corbin empezó a hojear el folleto. «Personal médico profesional las 24 horas, 3 comidas al día, actividades culturales, tratamientos de spa,
Un verdadero hotel de 5 estrellas para gente de tu edad. Residencia de ancianos, corregí secamente. Una pensión para ancianos, replicó Corbin diplomáticamente. Ya no es lo que era. Nada de habitaciones lúgubres ni ambiente de hospital. Mira las habitaciones. Mostró fotos de habitaciones espaciosas, luminosas, decoradas con buen gusto. Sabía que eran habitaciones de lujo, que costaban una fortuna y que, por supuesto, nadie me daría. Se ve bien, dije. Pero ¿por qué querría mudarme allí? Tengo mi propia casa, que necesita un mantenimiento constante. Hilda regresó de la cocina. Braxton, seamos realistas. Ya no puedes mantenerla. El tejado gotea, el jardín está descuidado, los escalones del porche están inestables. Un día te vas a caer y te vas a romper el cuello del fémur. A tu edad, eso es prácticamente una sentencia de muerte. Estaba exagerando. La casa sí necesitaba algunas reparaciones menores, pero en general estaba en excelentes condiciones. La mantenía en buen estado. Además, continuó Hilda, estás completamente solo aquí. Allí tendrás compañía, nuevos amigos, socialización constante. Tengo amigos, objeté. Seth, Esther, que no se hacen más jóvenes, dijo Corbin. Papá, queremos lo mejor para ti. Después del ataque de anoche, tenemos miedo por ti. Hilda se sentó a mi lado y me tomó la mano, un gesto que me hizo estremecer por dentro. Braxton, Corbin y yo estamos tan preocupados. Nos duele verte desvanecerte solo. Quiet Harbor te cuidará mejor de lo que podríamos nosotros. Incluso tienen una piscina climatizada para ejercicios articulares. ¿Qué pasa con mi casa?, pregunté. ¿Qué va a pasar con ella? Corbin y Hilda se miraron. En esa rápida mirada leí todo. Este era el momento de la verdad. La vigilaremos, dijo Corbin con cautela. Quizás incluso nos mudemos aquí. Nuestro apartamento. Estamos teniendo algunos problemas de vivienda en este momento. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté inocentemente. Corbin estaba claramente avergonzado. Solo dificultades temporales. Ya sabes lo difícil que es conseguir una hipoteca hoy en día. No mencionó que había vendido el apartamento que le había dado. Decidí no presionar. ¿Qué pasa con mi coche? No puedo llevarlo conmigo a la residencia de ancianos. El Buick. Corbin se encogió de hombros. Está inactivo la mayor parte del tiempo. Podríamos venderlo. El dinero se destinaría a pagar tu estancia en Quiet Harbor. No es barato, supongo, asentí al folleto. La atención de calidad cuesta dinero, respondió Hilda diplomáticamente. Pero no te preocupes, lo hemos pensado todo. La venta del coche, parte de tu pensión, y quizás tengamos que sacar una pequeña hipoteca sobre la casa. Pero eso es manejable. Así que aquí está el plan. Meterme en una residencia de ancianos, tomar posesión de mi casa, vender el coche y luego, probablemente, hipotecar la casa para pagar las deudas de Corbin. No era difícil adivinar que en un par de años dejarían de pagar Quiet Harbor y yo sería trasladado a una residencia estatal. Necesito pensarlo, dije, recostándome en mi silla y fingiendo estar cansado. Este es un gran paso. Claro, papá, Corbin sonrió, pero no lo pienses demasiado. Ahora hay plazas disponibles en Quiet Harbor y luego habrá una lista de espera. Ya hemos hecho un depósito para reservar una habitación para ti. ¿Cómo?, fingí sorpresa. Es solo una reserva, explicó Hilda a toda prisa. No es nada definitivo. Solo queríamos asegurarnos de que, si aceptabas, hubiera un lugar para ti. Asentí lentamente, resignado a mi destino. Está bien, si así lo creéis, pero al menos dadme una noche para pensarlo. Claro, papá. Corbin me apretó el hombro. Descansa. Nosotros prepararemos la cena. Después de cenar, me retiré a mi dormitorio temprano, alegando que estaba cansado. A través de la delgada pared, podía oír a Corbin y Hilda discutiendo sus planes. Estaban seguros de que había aceptado y ahora decidían qué hacer con mis cosas. La mayor parte se podría vender en una venta de garaje, dijo Hilda. Nadie quiere estos muebles viejos, pero algo valdrán. ¿Y sus relojes?, preguntó Corbin. Tiene toda una colección de relojes antiguos en su taller. Los enviaremos a un tasador. Si son realmente valiosos, podríamos subastarlos. Me quedé en la oscuridad, escuchándolos dividir mis posesiones. Extrañamente, no sentí ira, solo una fría determinación. Creían que me estaban manipulando,
pero en realidad era yo quien había iniciado un juego cuyas reglas aún no entendían. Por la mañana, Corbin colocó una pila de documentos sobre el escritorio delante de mí. Deliberadamente, me quité las gafas, entrecerrando los ojos ante los papeles. «¿Qué es esto, hijo?» «Son los papeles para el registro en Quiet Harbor», dijo alegremente. «Nada complicado. Un cuestionario, una tarjeta médica, consentimiento para el procesamiento de datos personales. La burocracia habitual». Lentamente hojeé las páginas, fingiendo leer cada línea con atención. En realidad, ya sabía lo que había allí. Consentimiento para ser internado en una residencia de ancianos. Poder notarial para administrar mis bienes a nombre de Corbin. Autorización para vender el coche. El último documento incluso contenía un lenguaje que decía que yo estaba en mi sano juicio y con buen juicio para confiar en mi hijo y o para manejar todas mis finanzas. «Es mucho papeleo», murmuré. «No estoy seguro». «Papá». Corbin se sentó a mi lado, poniendo su mano en mi hombro. «Lo hablamos ayer. Estarás mejor en Quiet Harbor, especialmente después de ese ataque. Y si la próxima vez no hay nadie alrededor». Lo miré. «¿Y mi casa?» «La construí con mis propias manos. Cada tabla aquí está impregnada de recuerdos de tu madre». Algo brilló en los ojos de Corbin, una sombra de conciencia quizás, pero desapareció rápidamente. «Lo cuidaremos bien, papá, te lo prometo. Y podrás venir a visitarnos cuando quieras». Era una mentira, y ambos lo sabíamos. Tan pronto como firmara esos papeles, la casa estaría bajo el control de Corbin, y él se aseguraría de que nunca volviera a pisarla. Suspiré, fingiendo derrota. «Dame un bolígrafo». Corbin me entregó inmediatamente la costosa pluma estilográfica que le había regalado una vez como regalo de graduación universitaria. Lentamente, firmé cada documento, tratando de que mi firma pareciera temblorosa e insegura. Cuando terminé, Corbin recogió rápidamente los papeles, sin darme la oportunidad de cambiar de opinión. «Eso es genial, papá», sonrió como un niño en Navidad. «Ya verás, es la mejor decisión. Hilda y yo llevaremos los papeles a Quiet Harbor de inmediato, y pasado mañana te recogeremos allí». «¿Tan pronto?», fingí susto. «Cuanto antes mejor», intervino Hilda. «¿Por qué posponerlo? Tendrás tiempo de empacar lo esencial y nosotros te ayudaremos». Se marcharon una hora después, sin ocultar su emoción. Me quedé en la puerta despidiéndolos e incluso los saludé con la mano cuando el coche desapareció por la esquina. Luego, regresé a la casa, me quité la máscara de anciano y me dirigí al teléfono. «Seth, necesito ver a tu sobrino, Dylan, de inmediato esta noche». Dylan Abernathy llegó esa noche. Era un joven alto, de aspecto serio y barba cuidada. Entró en la casa mirando a su alrededor con curiosidad. «El tío Seth me ha hablado mucho de usted, señor Hollis», dijo, estrechándome la mano. «Dice que es el mejor relojero del condado». «Solía serlo», sonreí. «Gracias por venir, Dylan. Siéntate». Nos sentamos en el salón. Fui directo al grano. «Trabajas en Quiet Harbor. Mi hijo y su esposa quieren meterme allí». Dylan asintió. «El tío Seth me lo contó. Los vi llegar hoy con los papeles. ¿Qué me puedes decir del lugar? ¿Cómo es realmente?» Dylan hizo una pausa, buscando las palabras. «Quiet Harbor no es un mal lugar, comparado con otros. Es limpio, el personal es en su mayoría educado. Pero depende de cuánto paguen los familiares. Hay un ala de élite donde las condiciones son casi como un hotel, y luego está el ala estándar, donde las condiciones son, digamos, básicas. ¿Dónde crees que van a meterme?» Por lo que he oído de su hijo, probablemente en el pabellón estándar. Habló con la directora sobre una relación calidad-precio razonable. Sonreí. Lo sabía. «Dylan, necesito tu ayuda. No quiero mudarme allí, al menos no bajo coacción, o para que mi hijo se quede con mi casa». Dylan me miró con atención. «Parece perfectamente capaz, señor Hollis. Si no quiere mudarse con nosotros, nadie puede obligarle. No técnicamente, pero Corbin está en una situación desesperada. Me temo que podría recurrir a medidas extremas». Le conté a Dylan las deudas de Corbin, el apartamento que había vendido, las conversaciones que había oído. El joven escuchó atentamente, frunciendo el ceño de vez en cuando. «Entiendo su preocupación», dijo cuando terminé. «Pero ¿qué puedo hacer? Ya he firmado los papeles de la mudanza. Corbin y Hilda vienen pasado mañana a llevarme a Quiet Harbor. Quiero que estés allí en ese momento y que confirmes mi derecho a negarme si decido hacerlo».
Dylan asintió. Por supuesto, señor Hollis. Cualquier paciente tiene derecho a cambiar de opinión. Estaré allí para asegurarme de que se respeten sus derechos. Gracias, señor Hollis. Hay una cosa más. Dudé. Necesito que le entregues una nota a la recepcionista, Ruth. Es la hija de mi vecina Esther. Saqué un trozo de papel doblado del bolsillo y se lo tendí a Dylan. Solo en sus manos, por favor, y no le digas a nadie sobre nuestra conversación. Dylan tomó la nota y asintió. Puede contar conmigo, señor Hollis. Mi tío Seth le tiene mucho respeto, y yo respeto su opinión. Si su hijo realmente está tratando de manipularlo por lucro, está mal. Cuando Dylan se fue, me sentí extrañamente aliviado. Ahora tenía un aliado dentro de Quiet Harbor. El rompecabezas se estaba armando lentamente. Corbin pensaba que me estaba manipulando según sus propias reglas, pero no se dio cuenta de que yo ya había elaborado una estrategia. Entré en el taller y me senté en el banco de trabajo. Todavía quedaba mucho por hacer antes de pasado mañana, pero por primera vez esa semana sentí que tenía el control. Después de que Dylan se fuera, llamé a Seth de inmediato. Acordamos reunirnos temprano por la mañana en Martha's Café, a las afueras de la ciudad. No quería arriesgarme a discutir mis planes en casa por si Corbin había instalado cámaras ocultas o pudiera regresar inesperadamente. A las 5:30 de la mañana, cuando la mayor parte de Stillwater todavía dormía, ya estaba sentado en la mesa del fondo. Frente a mí estaba Seth. A pesar de la hora temprana, se veía tan alerta y esbelto como siempre. «¿Qué tal, viejo amigo?», dijo, sorbiendo su café. «¿La operación Represalias está en marcha?». Sonreí ante su tono bromista, pero mis ojos permanecieron serios. «Tuve que firmar todo el papeleo, Seth. Corbin y Hilda me llevan a Quiet Harbor mañana por la mañana. Eso significa que solo tenemos 24 horas». Seth sacó una libreta de su bolsillo. «Contacté con Garrett Wilson, como me pediste. Está listo para comprar tu casa. Ofrece 220,000 en efectivo». Asentí. Era por debajo del valor de mercado, pero necesitaba efectivo, sin preguntas, sin burocracia. Además, Garrett había sido mi amigo durante 40 años y sabía que no revendería la casa tan pronto como me fuera. «Es aceptable. ¿Cuándo podemos cerrar el trato?» Hoy. Garrett ya ha preparado todo el papeleo. Todo lo que tenemos que hacer es reunirnos con él y su notario, firmar los papeles y el dinero es tuyo. Y Corbin, le di poder notarial para administrar la herencia. Seth sonrió. Tu poder notarial no entra en vigor hasta que te hayas mudado oficialmente a la residencia de ancianos. Hasta entonces, eres plenamente competente para administrar tu propiedad. He revisado todos los documentos que firmaste. No hay nada que te impida vender la casa hoy. Solté un suspiro de alivio. Como exabogado, Seth conocía todos los resquicios legales. ¿Y el Buick?, pregunté. Mi sobrino Jared colecciona coches antiguos. Está entusiasmado con tu modelo y está dispuesto a pagar 15,000. Ese es un buen precio para un 68. Asentí. El viejo coche me era muy querido, pero prefería que fuera a un coleccionista que lo apreciara, en lugar de ser vendido por nada para pagar las deudas de Corbin. Eso es genial. ¿Y mis cuentas bancarias? Banco. He arreglado con el gerente del banco. Te verá en persona a las 10 de la mañana, sin cita. Puedes cerrar todas tus cuentas y retirar el dinero en efectivo. Ya he preparado los estados de cuenta. Discutimos algunos detalles más y sentí que la tensión de los últimos días comenzaba a disiparse. El plan de acción era claro y factible. Hay una cosa más, dije, apartando la taza vacía. Quiero preparar un legado especial para Corbin. Seth levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Le conté mi idea con la caja de seguridad y los objetos simbólicos. Con cada palabra que decía, la sonrisa en la cara de mi amigo se ensanchaba. «Brax, viejo zorro», se rió cuando terminé. «Esta será la mejor venganza que he visto en mi vida. No violenta, pero instructiva». «Eso espero», asentí. Corbin necesita darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. Quizás esta lección le haga reconsiderar su actitud ante la vida. Después del desayuno, fuimos al banco. El gerente, el señor Parker, me acompañó personalmente a su oficina. Nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Yo había reparado el reloj antiguo de su padre cuando era niño. «Señor Hollis», dijo mientras nos acomodábamos en cómodos sillones, «Seth me ha explicado la situación. Debo decir que el comportamiento de su hijo es indigno. Haremos todo lo posible para ayudarle».
Asentí agradecido. Necesito cerrar todas las cuentas y retirar el dinero en efectivo y alquilar una caja de seguridad. Por supuesto, el señor Parker hizo una anotación en su libreta. Hay $78,420 en sus cuentas. Esa es una cantidad bastante grande de dinero para retirar en efectivo. ¿Tiene un lugar seguro para guardarlo? No se preocupe, interpuso Seth. Lo tenemos todo resuelto. Pasamos las 2 horas siguientes rellenando papeleo, cerrando cuentas y alquilando una caja de seguridad. Cuando se completaron todos los trámites, el señor Parker me trajo personalmente el dinero en un flamante maletín de cuero. He organizado que los billetes sean de diferentes denominaciones, como pidió, dijo. Y aquí tiene la llave de la caja de seguridad. Es suya por un año. Luego Seth y yo fuimos a casa de Garrett Wilson. El ex agente inmobiliario vivía en una gran casa en una colina con vistas al lago. A pesar de su edad, ya tenía 75 años. Seguía siendo activo y enérgico. «Braxton», Garrett nos recibió con los brazos abiertos. «Es bueno verte, viejo». Seth dijo que tenías problemas con tu hijo. Le resumí brevemente la situación mientras nos dirigíamos a su espaciosa oficina, donde la notaria, una joven de rostro serio, nos esperaba. «Hijos desagradecidos y descarados», gruñó Garrett. «Siempre dije que mi Tom era la excepción a la regla. ¿Sabes? Insistió en que viviera con ellos después de la muerte de Eleanor, y nada de residencias de ancianos». Sonreí recordando a Tom Wilson, un hombre alto y barbudo que siempre había tratado a mi padre con profundo respeto. «Tienes suerte de tener un hijo, Garrett. Lo sé, y eso hace que sea doblemente doloroso ver cómo te trató Corbin». Garrett negó con la cabeza. «Bueno, vayamos al grano. Los documentos están listos. Solo necesito tu firma». La notaria extendió los papeles sobre la mesa, explicando cada punto. Firmé el contrato de compraventa, la escritura de aceptación y algunos otros documentos. Cuando se completaron los trámites, Garrett sacó un sobre grande de la caja fuerte. «Aquí, Brax, 220,000 como acordado. Cuéntalo». Confiaba en Garrett, pero abrí el sobre y eché un vistazo rápido a los fajos de billetes. «Así es, gracias, Garrett. No sé cómo expresar mi gratitud». Garrett agitó la mano. «No hay nada que agradecer. Me vendiste una gran casa a un buen precio. Fue mi propia decisión no revenderla de inmediato. Además», me guiñó un ojo, «llevaba mucho tiempo queriendo comprar una propiedad para Tom y su familia. Están apretados en su apartamento y con 2 hijos necesitan una casa con jardín». Estas palabras hicieron que mi corazón se sintiera más cálido. Me alegraba que mi casa fuera a una buena familia que la habitara y no se convirtiera en objeto del fraude financiero de Corbin. Después de reunirme con Garrett, Seth y yo fuimos a casa de su sobrino Jared para tramitar la venta del Buick. Jared, un joven de unos 30 años, literalmente brillaba de alegría mientras inspeccionaba el coche. «Está en perfectas condiciones, señor Hollis», dijo con admiración, pasando la mano por las partes cromadas. «¿Lo ha mantenido usted mismo a lo largo de los años?» «Sí», asentí. «Cambio el aceite cada 5,000 millas, limpio el carburador yo mismo, pulo la carrocería 2 veces al año». «Se nota. No quedan muchos de estos». Jared caminó alrededor del coche, admirando cada detalle. «Lo cuidaré muy bien, se lo prometo». Completamos rápidamente el papeleo y Jared me entregó un cheque por $15,000, que cobré inmediatamente en el banco más cercano. A las 3 de la tarde, el negocio principal estaba hecho. Seth y yo regresamos a mi ahora antigua casa para empacar y preparar una herencia para Corbin. «¿Dónde vas a poner todo ese dinero?», preguntó Seth, mirando la considerable suma que había puesto sobre la mesa. «Me llevaré algo conmigo», respondí. «El resto lo pondré en una nueva cuenta en otro banco en un pueblo vecino. Me llevarás allí después de pasar la noche en Quiet Harbor». Seth asintió. «Buen plan. ¿Qué hay del resto de tus cosas? Tienes toda tu vida aquí, Brax». Miré a mi alrededor en el salón, donde cada objeto estaba conectado a algún recuerdo. La vieja silla donde a Milna le gustaba leer, fotos familiares en las paredes, estanterías llenas de volúmenes que habíamos coleccionado juntos. «Me llevaré las cosas más preciadas», dije en voz baja. «El resto son solo cosas. Que Corbin se ahogue con ellas si tanto las quiere». Comenzamos a preparar la herencia. Saqué una vieja caja de galletas de hojalata de la despensa, donde guardaba los juguetes de la infancia de Corbin, los pequeños soldaditos de peltre que le había moldeado, su primer juego de construcción, un osito de peluche deshilachado.
Pegué una nota a la caja que decía, lo único que realmente te mereces. Luego, encontré una vieja hucha con forma de cerdito que Corbin había usado de niño. Estaba vacía. Escribí en un trozo de papel, tu codicia está tan vacía como esta hucha, y la puse dentro. Del armario saqué el juego de mesa Monopoly que una vez compramos para las noches familiares. A Corbin siempre le había encantado ese juego, especialmente el proceso de ahorrar dinero. Reuní todos los billetes del juego y los até con cinta bancaria como si fueran dinero real. Adjunté una nota al fajo que decía, aquí está todo el dinero que obtendrás de mí. Luego, tomé una foto de la casa, tomada el día en que Mila y yo nos mudamos aquí. Estábamos de pie en el porche, jóvenes, felices y llenos de esperanza. En la parte de atrás escribí, el hogar es donde está el corazón. Lástima que no tengas uno. El último objeto era un viejo reloj de bolsillo que me dio mi padre. Hacía mucho tiempo que no funcionaba, pero lo conservaba como un recuerdo. Hace una semana, lo llevé a un grabador y le hice inscribir en la parte interior de la tapa las palabras, el tiempo pone las cosas en su sitio. Seth observó mis preparativos con una sonrisa triste. ¿Sabes, Brax?, dijo cuando terminé. Estas cosas y las notas no son solo una burla. Hay verdadera sabiduría en ellas, si Corbin puede verla. Asentí, doblando todo cuidadosamente en un sobre grande. Espero que sí, pero incluso si no, es mi última palabra como padre, mi legado para él. Luego me senté en mi escritorio y escribí una carta. En ella, le expliqué a Corbin lo que sabía sobre sus planes, sobre el apartamento que había vendido, sobre las deudas del casino. Le dije que había vendido la casa y el coche y que me había llevado el dinero. No lo reprendí ni lo sermoneé, simplemente expuse los hechos y mis sentimientos. Al final escribí, espero que algún día te des cuenta de que las cosas más valiosas de la vida no son el dinero ni las posesiones. Siempre te he querido, hijo, y siempre lo haré, pase lo que pase. Pero hay algunas lecciones que cada uno debe aprender por sí mismo. Cuando terminé la carta, la sellé en un sobre y la puse con el resto de los objetos. Lo llevamos todo al banco y lo guardamos en una caja de seguridad alquilada. Dejaré la llave de la caja con Ruth, le dije a Seth mientras volvíamos a casa. Se la dará a Corbin cuando venga a Quiet Harbor y descubra que he desaparecido. Pasé el resto del día empacando lo esencial. Ropa, artículos de tocador, algunos libros. Fui especialmente cuidadoso al elegir las fotos. La foto de la boda de Mila, algunas fotos de Corbin de niño, cuando todavía era un niño feliz y despreocupado, una foto de mis padres. Envolví cada una en un paño suave y las guardé con cuidado en mi maleta. De mi taller, solo me llevé las herramientas más valiosas y algunos relojes de bolsillo en los que había estado trabajando durante los últimos meses. Dejé el resto, el banco de trabajo, la prensa, los estantes de piezas de repuesto. Era solo una pequeña parte de lo que dejaba atrás, pero no sentí ningún arrepentimiento. Las cosas se pueden volver a comprar, pero el tiempo que se pasa arrepintiéndose, no. Corbin llamó esa noche. Papá, ¿cómo estás? Sonaba tan feliz que no podía ocultarlo. Te recogemos mañana por la mañana a las 9. ¿Estás listo? Sí, hijo, respondí con un suspiro. Tengo lo esencial. El resto, bueno, tú y Hilda decidiréis qué hacer con ello. No te preocupes, papá, dijo Corbin rápidamente. Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo descansa. Te encantará Quiet Harbor, ya verás. Después de la conversación, me senté en el sillón del salón, el mismo donde a Milna le gustaba leer, y miré la habitación. Aquí había transcurrido la mayor parte de mi vida. Aquí fui feliz con mi esposa. Aquí crié a mi hijo. Aquí trabajé y me relajé. Pero el hogar no son las paredes, son los recuerdos que me llevaré. Me sacó de mis cavilaciones el timbre de la puerta. Eran Esther y Seth. Decidimos que no deberías pasar tu última noche solo, dijo Esther, recogiendo la cesta de pasteles. Te traje tu pastel de arándanos favorito y yo traje una botella de buen whisky, añadió Seth, mostrando una botella de Jack Daniels. Tenemos mucho que celebrar. Con gratitud los dejé entrar en la casa. Tenían razón. No valía la pena sentarse solo en una casa vacía, llenando mi corazón de tristeza. Era mejor pasar esa noche con verdaderos amigos que me apoyaron en mi momento de necesidad. Nos acomodamos en la cocina, Esther cortó el pastel, Seth sirvió el whisky en vasos. Hablamos del pasado,
Recordamos historias divertidas, reímos. Ni una palabra sobre Corbin, ni una palabra sobre la inminente mudanza. Solo una cálida noche con amigos. Cuando se fueron, ya era tarde. Caminé por la casa por última vez, despidiéndome de cada habitación. En el dormitorio saqué una pequeña bolsa de debajo del colchón donde escondía el dinero de la venta de la casa. En el coche, distribuí el dinero en diferentes bolsillos de la ropa que iba a usar por la mañana. Puse la maleta con mis pertenencias personales junto a la puerta principal. Durante la noche, apenas dormí. Me quedé mirando el techo y pensando en el mañana, en cómo Corbin y Hilda me llevarían a Quiet Harbor, en cómo pasaría una noche allí y luego desaparecería, en cómo volverían a la casa y la encontrarían, ya no suya, en encontrar mi herencia en la caja de seguridad. Extrañamente, no sentí ni regodeo ni deseo de venganza, solo tristeza porque las cosas habían salido así, y esperaba que quizás esta lección hiciera que Corbin reflexionara sobre su vida. Me levanté temprano por la mañana, me duché, me afeité y me puse mi mejor traje, el mismo que había usado cuando me casé con Mila y la enterré. Todavía me quedaba bien, aunque había adelgazado con los años. A las 8:30 estaba completamente listo. Mi maleta estaba junto a la puerta, mi dinero guardado a salvo en mis bolsillos. Mis fotografías más valiosas y el reloj de mi padre estaban en el bolsillo interior de mi chaqueta, más cerca de mi corazón. Exactamente a las 9, vi el sub negro de Corbin detenerse por la ventana. Era hora de que comenzara el último acto de este drama. El viaje a Quiet Harbor duró unos 40 minutos. Corbin conducía y Hilda estaba sentada en el asiento del pasajero, volviéndose ocasionalmente hacia mí con una sonrisa falsa. «Ya verás, papá, te encantará», repitió por 10ª vez. «Incluso tienen un jardín con un cenador donde puedes leer libros y excursiones regulares a la ciudad». Asentí en silencio, fingiendo aceptar mi destino. En realidad, estaba observando la carretera con atención, memorizando la ruta, aunque no era realmente necesario. Seth debía recogerme mañana por la mañana. Quiet Harbor resultó ser una gran mansión victoriana rodeada por un parque bien cuidado. Las adiciones modernas en los laterales estropeaban un poco el aspecto clásico, pero en general el edificio parecía impresionante e incluso acogedor. En la entrada nos recibió la recepcionista Ruth, la hija de Esther. Sonrió profesionalmente, pero cuando Corbin se dio la vuelta, me guiñó un ojo. Asentí discretamente. Nuestro plan estaba en marcha. «Bienvenido a Quiet Harbor, señor Hollis», dijo en tono formal. «Le hemos preparado una habitación en el ala este. Pase, le mostraré». Caminamos por los luminosos pasillos. El interior del edificio no era tan impresionante como el exterior. Era una residencia de ancianos típica. Linóleo en el suelo, paredes de color verde pálido, olor a medicina y desinfectantes. En los pasillos, personas mayores en sillas de ruedas o con andadores miraban fijamente al vacío. Algunos jugaban a las cartas o veían la televisión en la sala común. Noté que Hilda se encogía al ver a un anciano luchar por caminar por el pasillo con un andador. «Pensamos que la habitación estaría en el edificio principal», dijo, volviéndose hacia Ruth. El folleto mostraba suites tan hermosas. «Esas habitaciones están en la sección premium», dijo Ruth. «Cuestan un 30% más que la tarifa base». Hilda miró a Corbin, quien negó con la cabeza. Suprimí una sonrisa. Como había sospechado, habían elegido la opción más barata para mí. Mi habitación resultó ser pequeña pero limpia. Una cama individual, una mesita de noche, un armario, un escritorio con una silla y un televisor en la pared. La ventana daba al aparcamiento. «Póngase cómodo, señor Hollis», dijo Ruth. «El almuerzo será a las 12:30 en el comedor común. Una enfermera vendrá en 1 hora para tomar sus datos de medicación». Corbin puso mi maleta junto a la cama. «Bueno, papá, este es tu nuevo hogar ahora», dijo con alivio en su voz. «¿Necesitas ayuda para desempacar?» «No, puedo hacerlo yo mismo», dije. «Debes tener prisa». «Sí, tenemos que pasar por tu casa. Quiero decir, la casa», se corrigió Corbin rápidamente. «Traer algunas cosas más tuyas». «Por supuesto», asentí. «No te detengo». Hilda me abrazó por segunda vez desde que nos conocimos. «Pasaremos por tu casa mañana, ¿de acuerdo?», dijo. «Te traeremos tus libros favoritos y quizás una silla del salón para que te sientas más cómodo». «Gracias, dije. «Qué amable de vuestra parte». Cuando se fueron, me senté en la cama y respiré hondo.
La primera parte del plan estaba hecha. Ahora tenía que esperar hasta que se hubieran alejado lo suficiente y luego contactar a Dylan. Empecé a desempacar mi maleta, arreglando cuidadosamente mis cosas en el armario, lenta y metódicamente, como un hombre sin prisas. A través de la puerta abierta, podía ver a enfermeras y celadores caminando por el pasillo. Finalmente vi a Dylan, quien discretamente me dio un pulgar hacia arriba. El camino estaba despejado. Salí al pasillo y me dirigí a la salida de servicio, donde Dylan me esperaba. «Se fueron hace 10 minutos, señor Hollis», dijo. «Mi coche está en el aparcamiento de atrás. Lo llevaré a casa del tío Seth como hablamos». «Gracias, Dylan. ¿Y Ruth? ¿No tendrá problemas con mi desaparición?» «No se preocupe. Oficialmente solo está de paseo por los terrenos. Cuando su hijo regrese, ella le dirá que usted renunció voluntariamente a su plaza y retiró su depósito, lo que está de acuerdo con las normas de la instalación. Ella tiene su documento de renuncia firmado que procesamos ayer». Rápidamente salimos por la salida de servicio y nos subimos al viejo Ford de Dylan. 15 minutos después, estábamos en casa de Seth, quien nos esperaba con las maletas hechas. «Todo va según lo planeado, Brax», dijo alegremente mientras me ayudaba a salir del coche. «Acabo de hablar por teléfono con Garrett. Ya tiene todos los servicios a su nombre. Oficialmente es dueño de la casa ahora». «Genial», asentí. «¿Y Tom y su familia?» «Se mudarán en una semana. Garrett ya les había informado de la compra». Seth me ofreció una taza de café mientras Dylan regresaba a Quiet Harbor. Tenía que volver a tiempo para su turno para evitar sospechas. «¿Cuándo crees que Corbin se enterará de que la casa ha sido vendida?», pregunté, calentándome las manos con la taza. Seth miró su reloj. «Dado el tiempo que tardará en llegar y volver, creo que golpeará la puerta de Quiet Harbor en 1 hora o 1 hora y media, exigiendo una explicación». «¿Ya se le ha avisado a Ruth?» Asentí. «Ella le entregará la llave de la caja de seguridad y le dirá que es todo lo que le dejé». Seth sonrió. Ojalá pudiera ver su cara en ese momento. Dylan prometió grabarlo todo con su teléfono. Di un sorbo a mi café. «Sabes, Seth, no me siento feliz por nada de esto, solo tristeza. Corbin era mi único hijo. Lo amaba y todavía lo hago, pase lo que pase». Seth me puso la mano en el hombro. «Lo sé, Brax, pero hiciste lo que tenías que hacer. No para castigarlo, sino para protegerte. Espero que algún día se dé cuenta». Terminamos nuestro café y empezamos a cargar cosas en el coche de Seth, un espacioso SUV que había comprado para viajes de pesca. El maletero ya estaba cargado con equipo de pesca y una tienda de campaña. «¿Estás seguro de que quieres venir conmigo?», pregunté. «No es necesario, Seth. Podría contratar un taxi o tomar el autobús». «¿Y perderme la mejor parte?», rió Seth. «De ninguna manera. Llevo 30 años queriendo ver el océano, pero siempre lo posponía. Ahora tengo una gran excusa y un gran compañero de viaje. Además», me guiñó un ojo, «conozco un gran lugar en la costa de Oregón. Es un pueblo pequeño donde nadie hace demasiadas preguntas. Tengo un amigo que alquila cabañas junto al agua». En ese momento, sonó el teléfono móvil de Seth. Era Dylan. «Están aquí», dijo emocionado. «Acaban de irrumpir en Quiet Harbor exigiendo ver al abuelo. Deberías haber visto sus caras cuando Ruth les dijo que el señor Hollis había retirado el depósito y se había negado a ceder su asiento. Corbin gritó algo sobre fraude y amenazó con una demanda. Ruth se mantuvo firme como una roca y finalmente les entregó la llave de la caja de seguridad. Salieron como locos». «Gracias, Dylan», dijo Seth. «Manténnos informados». Terminamos de cargar y nos metimos en el coche. Seth arrancó el motor, pero antes de ponerse en marcha, se volvió hacia mí. «Última oportunidad para cambiar de opinión, Brax. Podemos quedarnos y enfrentar a Corbin, explicarle todo. Quizás lo entienda». Negué con la cabeza. «No, Seth, le dejé una carta en la caja. Lo explicaba todo. Y ahora quiero empezar un nuevo capítulo de mi vida, sin resentimientos, sin decepciones». Seth asintió y se incorporó a la carretera. Nos dirigíamos hacia el oeste, hacia la costa del Océano Pacífico, que nunca antes había visto. Teníamos 600 millas de viaje por delante, pero no me sentía cansado. Al contrario, con cada milla que me alejaba de Stillwater, sentía cómo un peso se levantaba de mis hombros.
Viajamos todo el día, deteniéndonos solo para repostar y tomar algunos bocadillos. Seth era un gran compañero de viaje. Conocía muchas historias divertidas de su práctica legal y no le importaba cuando a veces me quedaba en silencio, observando el paisaje cambiante por la ventana. Por la noche, paramos en un motel de carretera. Después de cenar en una cafetería de carretera, Seth recibió otra llamada de Dylan. «No vas a creer lo que pasó», exclamó. Corbin y Hilda habían regresado a Quiet Harbor después de visitar el banco. Estaban furiosos. Corbin le gritó a Ruth, exigiendo saber a dónde había desaparecido su padre. Ruth se mantuvo firme. «Usted renunció voluntariamente a su plaza, retiró el depósito y se fue». Les mostró su renuncia firmada. Cuando Corbin amenazó con llamar a la policía, Ruth dijo con calma que era su derecho, pero les recordó que una persona con capacidad legal tenía todo el derecho a rechazar los servicios de la institución y marcharse en cualquier momento. «¿Y la caja de seguridad?», pregunté. «¿La abrieron?». «Sí», Dylan apenas pudo contener la risa. A juzgar por sus caras cuando regresaron, no estaban contentos con lo que encontraron allí. Hilda lloraba y Corbin estaba blanco como la cal. No paraba de decir, «No puede ser, no puede ser». «Supongo que tu herencia causó impresión». Después de hablar con Dylan, me senté en el porche del motel durante mucho tiempo, mirando las estrellas. Seth se unió a mí, ofreciéndome un vaso de whisky. «¿Qué te preocupa, Brax?», preguntó. «Milna», respondí en voz baja. «Me pregunto qué diría de todo esto». Seth pensó por un momento. «No conocía a tu esposa, pero por lo que me has contado sobre ella, era una mujer inteligente y justa. Creo que lo habría entendido». Asentí, dando un sorbo de whisky. «Sabes, cuando ella murió, juré que haría todo lo posible para asegurarme de que Corbin creciera y fuera un hombre decente. Supongo que me equivoqué en algo». «No te culpes», dijo Seth. «Hiciste todo lo que pudiste. Le diste amor, educación, apoyo. Lo que él se convirtió fue su propia elección». Terminamos nuestros whiskies en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Al día siguiente, continuamos nuestro camino. Al anochecer, el azul del océano se cernía delante. Le pedí a Seth que parara en un mirador. Al bajar del coche, me quedé mucho tiempo mirando la vasta extensión de agua. El océano era majestuoso y hermoso. Olas poderosas rompiendo contra la costa rocosa. Gaviotas volando sobre nuestras cabezas y el sol poniente tiñéndolo todo de oro. Fue increíble, ¿verdad? Seth se puso a mi lado. «Sí», respondí en voz baja. «Ojalá lo hubiera visto antes». «Más vale tarde que nunca», dijo Seth filosóficamente. «Vamos, quedan unos 30 kilómetros hasta el pueblo. Llegaremos a tiempo para cenar». El pequeño pueblo costero de Neptune Cove era exactamente como Seth lo había descrito. Acogedor, tranquilo, con casas de madera a lo largo de la costa. El amigo de Seth, Mark, nos recibió en un pequeño bungalow a solo 100 metros del océano. «Bienvenidos», nos saludó cálidamente. Seth no dijo que se quedarían mucho tiempo, pero he preparado la cabaña por si acaso. Tiene 2 dormitorios, una cocina, un salón con vistas al océano. Es modesta, pero limpia. «Gracias, Mark», dije. Era exactamente lo que necesitábamos. Después de cenar en un restaurante local que servía el marisco más fresco, fui a la playa. El sol ya se había puesto, pero el cielo aún brillaba con delicados tonos rosados y morados. Me quité los zapatos y caminé por la orilla, sintiendo cómo las frías olas me lavaban los pies. Una extraña sensación de libertad me invadió, como si me hubiera quitado un gran peso de encima que había estado cargando durante todos esos años. Encontré una roca cómoda y me senté, mirando la oscura línea del horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Saqué del bolsillo la foto de Mila, la de ella de pie en el porche de nuestra nueva casa, joven y feliz. «Lo hice, Mila», susurré. «Empecé una nueva vida. Espero que lo apruebes». En ese momento, mi teléfono móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Dylan. Envió un video corto de Corbin de pie en la puerta de mi antigua casa, aturdido, escuchando a Tom Wilson explicar que su padre había comprado la casa hacía unos días y que ahora era propiedad familiar. La cara de Corbin estaba contorsionada por el shock y la incredulidad. Sigue otro mensaje. «Fue al banco. Las cuentas están vacías. El Buick también está vendido. Está completamente perdido». Le preguntó a Ruth si sabía a dónde te dirigías. Ella dijo,
Mencionó algo sobre el océano. Sonreí y guardé el teléfono. El océano es grande y yo soy solo una figura solitaria en su orilla. Si Corbin realmente quiere encontrarme para la reconciliación, no por dinero, quizás algún día lo permita, pero no ahora. En este momento, quería disfrutar de la paz y la libertad que había estado posponiendo durante tanto tiempo. El sol finalmente había desaparecido por el horizonte y las primeras estrellas iluminaron el cielo oscuro. Respiré hondo el aire salado del mar. Me esperaba una vida completamente nueva, quizás no tan larga como la anterior, pero mía, y la iba a vivir según mis propias reglas. Pasos en la arena sonaron detrás de mí. Seth se acercó y se sentó en silencio a mi lado. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó, mirando las estrellas reflejadas en el agua oscura. «Gracias por traerme aquí», asentí. «De nada», sonrió. «Para eso están los amigos». Nos sentamos en la orilla, dos viejos mirando el océano. Lo desconocido estaba por delante, pero ya no me asustaba. Sentí una extraña paz, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo, un lugar donde podía empezar de nuevo, incluso a los 82 años. Las olas rompían en la orilla, borrando las marcas en la arena. El tiempo borraría gradualmente el dolor y la decepción, dejando solo la calma, la sabiduría y quizás la esperanza de que no todo estaba perdido, incluso para almas perdidas como la de mi hijo Corbin.